Venezuela. Exactamente. Está con nosotros a esta hora José Ignacio Guarino, economista, que nos va a refrescar y a darnos a entender claramente un poco más este tema con respecto a la economía, la inflación, lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. José Ignacio, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Una corrección y que es muy interesante. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, pero en Venezuela, los licenciados en Administración de Sí. Empresas, los licenciados en Contaduría Pública, podemos hablar con total solvencia sobre economía porque pertenecemos a la misma rama que son las ciencias sociales. Perfecto, menos mal que la corrección no era que no te llamabas José Ignacio y que no sabías nada de economía, pero bueno, ya, Exacto. exacto, de resto todo se puede manejar. Bienvenido al programa, Así un, es. un- un gusto poder conversar contigo y cómo podemos en castellano, en venezolano puro, entender lo de la inflación y el disparo de esta inflación en febrero y lo que esto puede significar evidentemente para el día a día del venezolano que está ahí en Caracas como ustedes. Sí, mira, lo que hemos venido viendo y incluso desde el año pasado, desde el último trimestre del año pasado, es el incremento de la inflación, también el incremento después de julio del año pasado, después del 28, de lo que ha sido la devaluación. Y esto tiene mucho que ver y tenemos que tenerlo claro. La economía es una ciencia social que depende por ende del comportamiento humano, por lo tanto depende mucho de lo que son las expectativas racionales y adaptativas. ¿Qué estamos viendo en Venezuela? Y desde la elección del presidente Trump, lo que se venía hablando era el tema Chevron, 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 licencia de Chevron, porque no es para nadie un secreto que a partir del año 2021-2022 que Chevron reinicia sus operaciones en Venezuela para poder de alguna manera exportar el petróleo que aquí no se estaba extrayendo en ese momento y para incluso como fuente de repago de una deuda que todavía se tiene con Chevron, pues comenzaron a operar y eso dejaba cierta cantidad de dólares en Venezuela, producto de los servicios conexos relacionados con ello. Ahora bien, yo creo que hay que ser bien cauto, hay que ser bien, no hay que ser temerario en decir vamos a regresar a hiperinflación, la devaluación, vamos a regresar a los tiempos de la hiperinflación, que mucha gente decía, mira, aquí en Venezuela hay un fenómeno bien extraño. Los analistas financieros económicos tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos con lo que decimos. Aquí había un gurú financiero que decía, aquí no hay inflación en divisas, vayan a estudiar pregrado nuevamente a las universidades, cuando yo en el 2018 dije que aquí había inflación en dólares. Ahora, hoy día, ese experto que vivió 7 años en Venezuela se dio cuenta que la inflación en dólares sí existe y que es del 15%. Venezuela tiene un grave problema, tiene inflación en divisas y tiene inflación en bolívar. Sí. Por ende, tiene alto nivel de devaluación. ¿Y por qué es esto? Porque al final de la historia, y por eso quizás estamos viendo el discurso del presidente de la República, tratando de reactivar el aparato productivo en Venezuela. Ayer escuchábamos al presidente de la República, señor Nicolás Maduro Moro, hablar de la reactivación de lo que es el motor farmacéutico en Venezuela, un día atrás del motor hidrocarburos, de que hay muchas inversiones extranjeras con apetito de venir a Venezuela. Hay que observar también un poco el tema del riesgo país. O sea, Venezuela particularmente tiene muchos problemas y muchas distorsiones económicas y una de las más importantes que deriva del tema sanciones es que no hemos reestructurado ni estamos hablando de la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela. Por ende, es muy complicado que vengan inversores extranjeros a Venezuela sin exigir una altísima tasa de rendimiento, una altísima tasa de retorno o lo que se conoce como tasa de descuento de la inversión, que en este momento es el riesgo país en Venezuela. Ahora bien, como lo conversaban ustedes antes de entrar yo al aire, ¿qué hacer en esta Venezuela? Fíjense algo. En el año 2017, por cierto, en Venezuela existen 4 bolsas de valores: una bolsa agrícola, una bolsa pública, que no es pública porque cotiza a sí misma, sino porque pertenece al Estado, que es la Bolsa Pública de Valores Bicentenario. Existe la Bolsa de Valores de Caracas, que tiene 78 años, es la más antigua y es donde se cotizan los instrumentos de renta variable en Venezuela. Más de 35 empresas cotizan en ello. Y está la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, fundada en el año 2020, que está montada sobre la tecnología de bloques, la cadena de bloques o el blockchain. Ahora bien, desde el año 2017, cuando empezó este tema de la hiperinflación y la importante devaluación en Venezuela,
ese ha sido un instrumento de inversión que ha protegido contra hiperinflación y contra devaluación. No es menos cierto y no menos importante también aquellos negocios de emprendimiento que en Venezuela en este momento sobrepasan el 65% de éxito en su primer año. ¿Qué quiere decir esto? Para muchísimos venezolanos, incluyéndome, existe el temor de que regresemos a esa situación, no solo del 2017, sino a la del 2012 o 2014, el DACAzo, la escasez de productos de primera necesidad, lo que se denominó el bachaqueo, que incluso destruyó el modelo de negocios de lo que eran las cadenas de retail de alimentos en Venezuela. Pero también no es menos cierto que hemos aprendido, tanto el Ejecutivo Nacional como el privado, a sobrevivir con eso, sí, y a vivir. De hecho, fíjense cómo el empresario privado en Venezuela, privado porque sus empresas no cotizan en bolsa, ojo con esto, todo es público cuando cotiza en bolsa. Esos empresarios han traído sus inversiones, han traído sus divisas y por eso de alguna manera en el agro venezolano ha ido creciendo de alguna forma, en lo que es azúcar, arroz, etcétera. Hemos visto cómo se derogaron, de hecho, más que de derecho, el tema de los controles de precios, cómo fueron sacadas grandes cantidades de productos de listas de controles de precios. Sin embargo, y creo que el Ejecutivo Nacional en Venezuela entendió que la economía no se gobierna por decreto, se ha estado reuniendo de manera constante y continua con los gremios en Venezuela. Sin embargo, creo que lo primero que hay que hacer es crear confianza y credibilidad. Yo decía hace más de 10 años que aquí ameritaba hacerse una gran reforma económica, como se hizo en Chile políticamente hablando, una concertación nacional, donde el dogma podría seguir quedando en lo político, como es China, como dicen en China, mano de hierro con guante de seda, pero la economía quede con base en lo pragmático. Ciertamente se ha evolucionado un poco en Venezuela en estos últimos 10 años, sin embargo, creo que aún nos falta mucho. Tiene que haber un marco regulatorio, un marco jurídico que brinde posibilidades interesantes a la inversión nacional y extranjera, y eso tiene mucho que ver con moderar el discurso. Estamos en un mundo altamente convulsionado, altamente volátil. Lamentablemente los Estados Unidos eligieron un presidente, pero parece que hubiesen elegido el presidente del mundo. Ya no es solo Venezuela, es Ucrania, es Rusia, es China, es Brasil, es Argentina, es México, es Canadá, es Groenlandia, amenaza todos los días a Europa. Entonces, con base en esto, la volatilidad y la incertidumbre ya no solo pertenece a Venezuela, sino que pertenece al hegemón mundial. Tengo que Sí, dejarlos José Ignacio. preguntar a ustedes, porque si no es un monólogo. Sí, sí, José Ignacio. En este panorama que tú explicas perfectamente, pues súper bien explicado, hoy, 13 de marzo, es la 1:27 acá en Caracas. A un venezolano, Sí. pues, que tiene un salario 15 y último, que hace un gran esfuerzo, porque que puede ser que su salario esté dolarizado al menos, es decir, que mes a mes le entren más bolívares porque el dólar va subiendo. ¿Cómo pueden enfrentar o qué él se le puede decir para que enfrente esta situación económica que tú has explicado perfectamente y que seguro esa persona la conoce porque está en Venezuela, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer él para Mira, que le rinde ese dinero? qué bueno ver a un paisano que está aquí viviendo lo que vivimos todos los días. Fíjate, te voy a decir algo. A mí me botaron de mi trabajo esta mañana, de uno de los trabajos. Y lo primero que yo hice cuando me dieron esa noticia fue sincerar cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Y cómo priorizar eso que se conoce como trade-off o juego de suma cero, que es lo que yo tengo que comenzar a priorizar en mi vida y a dejar en un segundo lugar dentro de ella. Lo primero, el pago de servicios y la alimentación es clave. Si bien es cierto que en Venezuela, este gurú también que dijo, saludos para ti, amiguito, que sé que me ves, que dijo que aquí nadie gana salario mínimo, es verdad. Bueno, vamos a poner que todos en Venezuela ganamos 50 o 500 salarios mínimos. Multiplíquenlo por $3 y ¿cuánto les da? La canasta básica alimentaria en Venezuela está casi en los $500. Es decir, que con una fuente de ingresos, una familia de 3 personas, por lo menos, donde los 3 estén económicamente activos, no satisface sus necesidades, no solo de cesta básica, quizás un poquito más las de arriba, que es educación, que es salud, en Venezuela.
solo el 5% de la población tiene seguro médico. ¿Qué pasa con el 95%? Entonces, al final de esta historia no hay una receta mágica, pero todos y cada uno de nosotros los venezolanos tenemos que conocer nuestros gastos y dentro de nuestros gastos cuáles son los prioritarios y cuáles no. Nuestros ingresos y por supuesto, como pasa en cualquier otra parte del mundo, ya no podemos depender de un solo ingreso. Es por eso que vemos cómo la tasa de emprendimiento en Venezuela es algo que se desborda, cómo el emprendimiento de alguna forma ha hecho que se dinamice la economía en Venezuela. Y pues por supuesto, eso que dice el señor Kiyosaki en sus libros, aunque no me gusta él como autor, pero eso es interesante, los ingresos pasivos. En Venezuela nunca se educó a la sociedad en ninguno de sus extractos que con $1, con menos de $1, podíamos invertir en la bolsa en Venezuela. Esas personas que sí recibieron de alguna manera esa información, hoy día pueden vivir de lo que invirtieron hace 2 años, hace 3 años, hace 4 y no quiero decir hace más de 4 años. Por ejemplo, en Venezuela mucha gente vivió, compraron casas, tuvieron planes de retiro personales e individuales, por supuesto, planes de educación para sus hijos cuando cotizaban CanTV y Electricidad de Caracas. Hoy día Electricidad de Caracas no cotiza, CanTV cotiza, pero de una manera un poco más pequeña, digamos en términos económicos marginales. Entonces, cada venezolano tiene que hacerse responsable de su economía y todo parte desde la educación y la formación, todo parte por ende desde las finanzas personales. Sí, cuando hablas, José, de esas, digamos, de responsabilidad y de esas finanzas personales, en este caso, ¿me estás escuchando bien ahí? Creo Sí, que, perfecto, sí, hablando precisamente de esa educación, digamos, de finanzas personales, ¿cuáles son esas principales herramientas entonces? Que tú dices, toca decidir a qué priorizo y digamos en lo que compro, pero sé que hay otras opciones que permitirán muy a largo plazo y con mucha paciencia. Hablemos entonces de qué opciones se podrían tener en cuenta a la hora de empezar a buscar otros caminos cuando se habla de, pues, el ahorro o unas inversiones, digamos, que te vayan permitiendo ese respaldo pequeño en medio, digamos, de la situación de la inflación como lo estamos viviendo en Venezuela hoy. sí, excelente lo que dices. También en Venezuela se nos sembró por años que no había un dólar caro, pero yo hago una pregunta. Una persona que te gane $3 o un salario mínimo, los 500 salarios mínimos, ¿cuántos dólares puede comprar si su salario está dolarizado? Sí, pero está indexado a un tipo de cambio y en este momento tienes una brecha que es más o menos del 20% entre el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela contra lo que es el mercado alternativo. Allí nace la pregunta de qué pasará si no entra la cantidad de dólares que venía entrando por el comercio petrolero con Chevron. Pero regresando a las finanzas personales, porque hay algo muy importante que los venezolanos yo creo que ya entendimos en nuestra mayoría. Nosotros no podemos cambiar las decisiones que toma el Ejecutivo Nacional porque cada vez es un grupo más pequeño el que toma las decisiones en Venezuela. Lamentablemente sus decisiones nos afectan a todos y ahora con el señor Trump también sus decisiones nos afectan a los venezolanos. Ojalá que no solo a los venezolanos, que también le den un poquito a otros países, como ahora pasa con México, con Canadá. Creían que era solo para Venezuela, pero al mundo le está tocando esto. Pero cuando regresamos y entendemos que nuestras finanzas lamentablemente o beneficiosamente, como queramos verlo, dependen de nosotros, comenzamos a entender y comenzamos a analizar el producto de nuestras decisiones financieras. Si yo no puedo comprar una acción en la bolsa porque no tengo un dólar, pues puedo comprar quizás acciones que cuestan menos de un dólar. En Venezuela casi ninguna acción cuesta un dólar, cuesta menos de un dólar. Eso es lo primero. Lo segundo, si yo no puedo ir a la bolsa porque no quiero, porque no lo conozco, porque lo rechazo, porque no me lo han explicado, pues comienza un tema de un emprendimiento. En Venezuela lo vemos muy común, saliendo de las comunidades populares que aquí se conocen como barrios, Petare, donde viven muchos colombianos. Por cierto, casi todo Petare es colombiano, uno de los barrios más grandes de América Latina, el segundo barrio consolidado más grande de América Latina, donde barrios como José Félix Rivas la mayor cantidad son colombianos, saludos para todos. Tú ves que a la salida de las casas hay un carrito de perro caliente, hay un carrito de chicha, hay un carrito de helado, hay un carrito de raspado, hay emprendimientos textiles, es decir, se está creando un ecosistema de economía popular, vamos a llamarlo de esta manera, porque ya se ha entendido que con las variables macroeconómicas no podemos hacer absolutamente nada y tenemos que aprovechar las asimetrías o las oportunidades que nos brinda la microeconomía. La macroeconomía no la controlamos los ciudadanos, la microeconomía sí. José Ignacio, ya para despedirte, agradeciéndote que estés con nosotros todo este tiempo, ¿hay alguna forma de esperanza? Es decir, el venezolano puede tener esperanza de que esto cambie en algún momento, de que quizás a lo mejor
pueda mejorar para que se establezca una economía más real para el venezolano de a pie, o esto al contrario va en camino a ser cada vez peor? Mira, excelente tu pregunta y yo creo que sí, que tenemos que tener siempre expectativas hacia que esto va a mejorar. En algún momento algunos expertos decían que siempre se puede estar peor, pero yo creo que ya todo lo que hemos vivido en Venezuela, vamos a ponerle tiempo, desde el 2013 en adelante, incluyendo una pandemia, incluyendo hiperinflación, incluyendo una devaluación voraz, y todavía estamos vivos como tejido social. Salimos de la hiperinflación, corremos el riesgo de regresar a ella si no se toman las medidas correctas, pero creo que como ciudadanos siempre tenemos que tener una esperanza, tenemos que tener buena actitud y entender que no dependemos, lamentablemente, lo que controlan los políticos, sean los gobernantes y los que se anteponen a ellos o se oponen a ellos, no podemos hacer nada con eso. Tenemos que aprovechar los espacios que sí son de nosotros los ciudadanos, donde podemos tratar de mejorar no solo individualmente nuestra economía, que es algo que pasa mucho en Venezuela, lamentablemente lo estamos viendo, hay mucho egoísmo, decía Maquiavelo que el ser humano es malo por naturaleza hasta que se compruebe lo contrario. En Venezuela hay que combatir ese individualismo y algunas otras cosas malas que se nos han sembrado como seres humanos para que salgamos adelante. Muchísimas gracias por el espacio. José Ignacio, cortico, rapidito aquí, que me quedó una duda con respecto a esto que tú hablabas de Petare y el tema de la microeconomía, ¿no? Porque el Sí, venezolano ha aprendido como, pues, a solucionar, ¿no? Porque prácticamente eso fue una solución que él tuvo. Pero eso ayuda al país, es decir, sé que la macroeconomía no la controlo como ciudadano, entonces, bueno, yo trato de solucionar mi microeconomía de alguna manera y, bueno, busco otra fuente de ingreso de alguna manera, obviamente, lícita. Pero eso contribuye a que el país crezca o al final la macroeconomía es lo que va a hacer que el país mejore. la macroeconomía son, como tú bien lo conoces, las políticas públicas que dicta el Estado. Pero si lamentablemente esas políticas públicas son erradas, son coyunturales, estamos en economía de guerra, todo el discurso que ya sabemos, porque además es muy público, todo lo que se ha hablado en Venezuela, pues la microeconomía es la que te va a motorizar el día a día. Y es la forma en la que hemos visto cómo de alguna manera dentro de las comunidades populares se ha dado un círculo virtuoso. De hecho, los invito a que investiguen lo que está pasando en Brasil con en las 10 principales favelas de Brasil, Río y Sao Paulo, con lo que se conoce como la bolsa de los pobres. Es un sistema de mercado de valores donde dentro de esos mismos barrios los participantes, los que han financiado los proyectos han sido los integrantes de las comunidades populares. Y se quedarían ustedes impresionados al ver aquí en Venezuela, en Petare, en Coche, Caricuao, Cementerio, La Pastora, en fin, sectores populares que estoy hablando de Caracas y también en el interior, cómo hay una masa monetaria importante que lo único que te preguntan es cada vez que tenemos una entrevista, oye, ¿qué hago con esta plata? Porque lo que estoy haciendo es colocándola debajo del colchón. Y imagínense, esa es todavía la cultura que tenemos en Venezuela. O sea, José te Ignacio, pregunto solamente por sí o por no. Es decir, ¿los emprendimientos sí hacen crecer al país? ¿Estos pequeños emprendimientos, sí o no? Es, definitivamente dan un porcentaje importante e interesante al crecimiento de una economía cuando tienes una economía donde a nivel macro tienes un aparato productivo dormido. Definitivamente sí colabora a que no haya situación de una mendicidad tan importante porque la gente lo que busca, como decimos en Venezuela, es el efecto rebusque. Pero que eso te impacte en el Producto Interno Bruto. Estamos creciendo 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto con emprendimiento, es bien arriesgado, bien temerario, pero le da a la gente un respiro, un airecito para poder vivir el día a día. José Ignacio, muchísimas gracias. La verdad ha sido un gustazo verte, escucharte y que nos hagas entender en castellano, en venezolano, cómo va el tema de la inflación y que también le des a la gente, sobre todo que está en Venezuela, la esperanza de que esto en algún momento pueda cambiar. Muchísimas gracias y bienvenido siempre a Venezuela al Día. Gracias a ustedes, un placer y sigamos adelante y sigamos teniendo esperanza. Bueno, ahí estaba José Ignacio Guarino dando entonces